¿Y si te dijera que uno de los capítulos más enigmáticos y desafiantes de la Biblia es en realidad uno de los más esperanzadores? Romanos 11 no es solo un texto bíblico, es una revelación profunda, un misterio que une a dos pueblos, dos historias y un solo propósito eterno: la fidelidad absoluta de Dios a su plan. Durante siglos, creyentes y escépticos se han preguntado: ¿por qué Dios endureció a Israel? ¿Acaso rompió su promesa a su pueblo elegido? ¿Y cuál es nuestro rol, el de los gentiles, en esta historia de redención? Este capítulo representa un giro inesperado dentro del argumento magistral de Pablo en su carta a los romanos. En los capítulos anteriores, Pablo ha presentado la condenación universal de toda la humanidad, la justificación que alcanzamos solamente por la fe en Jesús, la nueva vida en el Espíritu y la angustia profunda que sentía por la incredulidad de Israel, su propio pueblo. Pero aquí, en el capítulo 11, Pablo abre la cortina para mostrarnos algo que va mucho más allá de la lógica y de la doctrina. Aquí, el corazón de Dios entra en escena. Imagina una historia donde el protagonista parece ser rechazado, pero al final, ese aparente rechazo no es un castigo, sino una preparación, donde una pausa no es el fin, sino una estrategia divina para un propósito mayor. Eso es Romanos 11, una sinfonía de soberanía, misericordia y esperanza que nos invita a ver la historia desde una perspectiva más elevada. Pero no te equivoques, este no es un capítulo fácil de digerir. Hay palabras duras, imágenes desafiantes y conceptos que pueden parecer contradictorios a primera vista. ¿Cómo puede el endurecimiento ser parte del plan de amor de Dios? ¿Cómo se concilia la elección divina con la responsabilidad humana? Y sin embargo, al final de este capítulo, Pablo no concluye con un argumento o una explicación sistemática, sino con una alabanza, un himno espontáneo que brota de su alma ante la grandiosidad de lo que acaba de revelar. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Romanos 11:33. Porque a veces lo que no entendemos nos lleva a lo único que podemos hacer: adorar. Antes de sumergirnos verso por verso, por favor, si este tema te interesa y aún no estás suscrito, haz parte de esta comunidad. Tu suscripción, tu me gusta y tu participación en los comentarios son lo que nos motiva a seguir desvelando las verdades de la Biblia con profundidad, claridad y pasión. El remanente fiel, la prueba viviente de la fidelidad de Dios. Vamos a comenzar con la poderosa frase de Romanos 11:1. Pablo anticipa la pregunta que todos estarían haciendo. Digo pues, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Si Israel ha rechazado al Mesías, ¿eso significa que Dios los ha desechado para siempre? La respuesta de Pablo es tan firme e irrefutable como su defensa de la justificación por la fe. No, Dios no ha terminado con su pueblo. Para probar esta afirmación, que es más que teológica, es emocional y pastoral, Pablo se presenta como un ejemplo viviente, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos 11:1. Él no habla como un observador distante, sino como alguien que es parte del pueblo del que está hablando. Él no está reflexionando sobre ellos, sino más bien sobre nosotros. La clave para entender este pasaje es el concepto del remanente. A lo largo de la historia bíblica, Dios nunca ha dejado de tener un grupo fiel, incluso cuando la mayoría se desvió. Y para ilustrar esta verdad, Pablo recurre a una historia bien conocida del Antiguo Testamento, la de Elías. Nos recuerda de aquel momento en que Elías, después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, huye al desierto, deprimido y desesperado.
Él se siente solo, abandonado y cree que todo su esfuerzo ha sido en vano. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, solo yo he quedado y procuran matarme. Romanos 11:3, citando 1 Reyes 19:10-14. Es el lamento de alguien que ha sido fiel y aún así se siente derrotado y abandonado. Pero Dios le responde con una verdad que cambia toda la perspectiva. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Romanos 11:4, citando 1 Reyes 19:18. En otras palabras, aunque Elías pensaba que estaba solo, no lo estaba. Aunque todo parecía perdido, no lo estaba. Siempre ha habido un remanente y siempre lo habrá. Y eso es lo que Pablo quiere dejar claro a sus lectores. La incredulidad general de Israel no significa que todos se hayan apartado. Hay un remanente, como en los días de Elías, y ese remanente es la prueba viviente de que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Este punto es crucial, pues desmorona dos errores comunes: el triunfalismo gentil, que cree que Dios ha terminado con Israel y ahora todo es para la iglesia, y el fatalismo judío, que podría pensar que el rechazo actual equivale al fracaso del plan divino. Pablo desmonta ambos. Dios no ha desechado a su pueblo y su plan no ha fallado. Al contrario, está funcionando exactamente como Él lo diseñó. El remanente es el testimonio de que, aún en medio de la desobediencia masiva, la fidelidad de Dios persiste. Y esa fidelidad no es fruto del esfuerzo humano, sino del llamado soberano de Dios. Y Pablo continúa su argumento con Romanos 11:5-6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Aquí introduce una verdad central. El remanente no es el resultado de méritos o esfuerzos humanos, sino de la elección soberana de Dios, por pura gracia. Esta afirmación es radical, especialmente en un contexto donde la ley y las obras eran vistas como méritos espirituales. Pablo dice, no, lo que determina quién forma parte del pueblo de Dios no es lo que haces, sino lo que Él ha decidido en su gracia. Si introduces méritos personales, ya no es gracia, es un salario, y la gracia, por definición, es un regalo inmerecido. El remanente no está formado por los mejores o más religiosos, sino por aquellos que han respondido a un llamado de Dios motivado únicamente por su misericordia. El endurecimiento con propósito. Una pausa estratégica en el plan divino. Después de presentar al remanente fiel, Pablo entra en un terreno aún más difícil, el endurecimiento de los demás, y lo plantea sin rodeos. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Romanos 11:7. Esta frase puede sonar alarmante. ¿Dios endureció a su propio pueblo? ¿Cómo puede eso ser justo? Para entender esto, primero debemos liberarnos de una idea equivocada, la de que el endurecimiento es un castigo cruel y sin sentido. Pablo no lo presenta así, sino como parte de un plan soberano con un propósito redentor mucho más grande. El endurecimiento en la Biblia es una entrega. No es que Dios obligue a un corazón a cerrarse, es que Él en su juicio permite que quienes persisten en su incredulidad queden atrapados en ella. Es la confirmación de una actitud que ya estaba presente. Y este endurecimiento tiene un propósito glorioso. No es final, no es permanente y no es sin sentido. En Romanos 11:11, Pablo dice algo sorprendente. Han tropezado para que cayeran de ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Aquí Pablo revela la dinámica oculta del plan de Dios. Es como una cadena divina de eventos. 1. Israel rechaza a Jesús. 2.
el Evangelio se extiende a los gentiles. 3. Los gentiles abrazan la fe. 4. Israel, al ver esto, es despertado y vuelve a Dios. Es un concepto revolucionario que nos muestra que Dios no solo redime personas, sino que también redime procesos, incluso los más dolorosos. El endurecimiento de Israel es entonces temporal y tiene un doble propósito: permitir la entrada de los gentiles y despertar a Israel a través del ejemplo de los gentiles que han creído. Aquí también vemos el corazón misionero de Pablo. Él mismo dice que su ministerio entre los gentiles tenía un segundo objetivo: provocar celos santos en los judíos, un deseo de reconciliación con Dios. Y Pablo no se avergüenza del plan de Dios, aunque sea difícil de entender. Lo expone, lo explica y lo pone dentro del marco más amplio de la misericordia divina. Esto es un llamado a nosotros también, a confiar cuando no entendemos, a tener fe cuando la lógica humana falla, a creer que Dios ve mucho más lejos que nosotros. Así, cuando veas endurecimiento, incredulidad o rechazo a la fe, no pienses que Dios ha perdido el control. Piensa como Pablo: hay un propósito mayor en proceso, un misterio que se está revelando, y al final, todo encaja. La metáfora del olivo, el injerto de los gentiles y la humildad necesaria. Uno de los pasajes más visuales y teológicamente ricos de Romanos 11 es la metáfora del olivo y los injertos. Pablo, como un maestro que entiende la profundidad espiritual, utiliza una imagen agrícola para explicar un misterio divino: cómo los gentiles, que estaban fuera del pacto, fueron incluidos en las promesas de Dios hechas originalmente a Israel. En Romanos 11:17, Pablo escribe: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. El olivo representa a Israel, el pueblo, del pacto, las promesas, la ley, los patriarcas. Es el árbol original. Pero algunas de sus ramas, aquellas que no creyeron, fueron cortadas. No el árbol entero, solo algunas. La incredulidad corta, pero la raíz permanece. Entonces, Pablo introduce el olivo silvestre, los gentiles. Personas sin el pacto original, sin la tradición espiritual judía, sin conexión directa con Abraham. Y sin embargo, Dios los injerta en el olivo original, una imagen que los lectores de la época habrían entendido bien. El injerto es una técnica donde una rama de otro árbol se une a un tronco fuerte para recibir su vida, su savia, su nutrición. Es una imagen de pura gracia. Los gentiles no son el tronco, no son la raíz, no crecieron allí naturalmente. Pero ahora, por medio de la fe, participan de la misma savia, de las mismas promesas, del mismo pacto, no como sustitutos, sino como una inclusión. Esto destruye todo el orgullo étnico y toda la superioridad cultural. En Cristo, todos tienen acceso a la misma árbol de vida, pero hay más. Pablo advierte a los gentiles: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Romanos 11:18. Él continúa en Romanos 11:20-21. Están desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esta es una corrección directa y necesaria. La permanencia en el olivo no es por linaje o esfuerzo, sino por fe. Y si la fe es lo que te mantiene, entonces la humildad debe ser tu actitud constante. Esto es totalmente contracultural. El mundo premia el orgullo y la autoafirmación, pero el reino de Dios funciona con otra lógica. La restauración de Israel, el punto final de la historia de la salvación. Llegamos ahora
a una de las afirmaciones más impactantes de todo, Romanos 11. Y luego, todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Esta frase ha generado múltiples interpretaciones, pero para entenderla debemos ver el contexto. Pablo viene desarrollando un argumento que va en un crescendo. El endurecimiento de Israel es temporal, permitió la entrada de los gentiles, y al final habrá una restauración prometida. En Romanos 11:25, Pablo introduce un misterio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra clave aquí es hasta que. El endurecimiento no es un estado permanente, sino que tiene un límite de tiempo. Cuando la obra de evangelización a las naciones llegue a su plenitud, algo ocurrirá con Israel. Y entonces viene el versículo 26. Las interpretaciones sobre todo Israel varían, pero la más coherente con el contexto es que Pablo está refiriéndose a una futura y masiva conversión del pueblo judío. Una restauración nacional significativa al Mesías en los tiempos finales. Después de todo, Pablo ha estado hablando sobre el Israel étnico durante todo el capítulo. Cambiar repentinamente el significado a la iglesia forzaría la lectura. La idea es que Dios tiene planes específicos para Israel, aún no cumplidos, y su restauración será parte del desenlace glorioso del plan de redención. Y esta restauración está garantizada por el carácter de Dios. En Romanos 11:29, Pablo lanza la frase que sustenta toda esta esperanza: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no se retracta. Lo que promete, lo cumple. Su llamado a Israel no ha sido cancelado por su incredulidad, ni sus dones han sido anulados por su rebeldía. Este versículo también tiene implicaciones personales para ti. Si Dios no abandona a su pueblo, tampoco te abandona a ti. Si sus promesas a una nación entera siguen firmes después de siglos de rechazo, entonces sus promesas para tu vida también lo están. Doxología final. La respuesta de la adoración y el llamado a la humildad. Después de una de las secciones más densas y complejas de toda la carta, Pablo no termina con una conclusión lógica, sino con una explosión de adoración. Él se rinde ante la sabiduría inabarcable de Dios. Romanos 11:33-36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Este es uno de los pasajes más hermosos y reverentes de todo el Nuevo Testamento. Pablo ha recorrido las profundidades del plan de Dios: Israel, los gentiles, el endurecimiento, la restauración. Y en lugar de resolverlo todo con lógica, se rinde ante la sabiduría que no puede ser comprendida. Él nos enseña que no todo puede ser entendido. Algunas cosas deben ser reverenciadas. La verdadera teología nos lleva a adorar, no a enorgullecernos. Cuando no entendemos el cómo, podemos confiar en el quién. Él nos recuerda que Dios no necesita consejeros ni sugerencias. Nadie puede decir que Dios le debe algo. Todo lo que recibimos es por gracia, no por deuda. Y la declaración final, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, resume la historia de la salvación. Toda la creación, toda la redención. Él es el origen, el medio y el fin. ¿Qué nos enseña este capítulo? 1. Dios siempre tiene un remanente.
Puedes sentirte solo en tu fe, pero Dios siempre tiene un grupo de fieles que no doblan la rodilla a los ídolos del mundo. 2. El aparente fracaso puede ser una pausa estratégica para la gracia. El endurecimiento de Israel abrió la puerta para la salvación global, y si Dios puede usar la incredulidad para el bien, Él puede usar cualquier error o fracaso en tu vida para manifestar su gracia. 3. Nuestra inclusión no es un sustituto, sino un injerto. Por la fe, fuimos añadidos a un proyecto que comenzó mucho antes de nosotros y debemos vivir con humildad y gratitud. 4. La restauración de Israel es una prueba de la fidelidad de Dios a sus promesas. Si Dios cumple sus promesas a una nación entera, ¿cómo no cumplirá las que te hizo a ti? Y finalmente, toda esta historia debe llevarnos a una sola respuesta: adoración. No adoramos porque lo entendemos todo. Adoramos porque hemos visto lo suficiente como para confiar en que Dios no se equivoca. Y esa adoración no es un escape emocional, es una declaración espiritual. No entiendo tus caminos, pero confío en tu corazón. Y ahora, si este mensaje te ha impactado, por favor, compártelo. Hay personas que necesitan saber que Dios sigue siendo fiel. Tu acción puede ser el puente para que otros también descubran esa fidelidad. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora y ayúdanos a seguir profundizando en la palabra. Deja tu comentario abajo y cuéntanos qué parte de Romanos 11 te impactó más. Y sobre todo, no lo olvides. Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Su fidelidad no falla, su gracia no se detiene y su historia no ha terminado, ni con Israel ni contigo.